Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Fernando Fiallos, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras. El día de hoy estoy desarrollando la actividad o tarea número 4 de la clase de Derecho Romano, la cual está a cargo del catedrático o catedrática máster Ada María Fune. Como para iniciar e introducirnos, todos hemos escuchado el término servidumbre a través de nuestra vida. Es un tema que se escucha mucho, por decirlo así, en las alcaldías, precisamente en el departamento de Catastro. Como índice, les presento nuestra presentación va a definir cuál es la servidumbre, tipos de servidumbre, las características de la servidumbre, división o clasificación, extensión de las mismas, su división o clasificación de las servidumbres personales y finalmente la conclusión. Pero antes de todos, tenemos que conocer como introducción tenemos que conocer desde la perspectiva del derecho romano, pues las servidumbres se constituían un derecho real que imponía una carga sobre un bien a favor de otro, permitiendo su uso o goce sin transferir la propiedad. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Entonces, estas restricciones respondían a que la necesidad de armonizar la convivencia, punto número uno. También regular el aprovechamiento de los bienes, punto número dos. La distinción entre servidumbres personales y prediales establecía un marco jurídico para su aplicación y extinción. A continuación, en esta presentación, se analizarán sus características, clasificación y mecanismos de determinación, resaltando su importancia en la organización legal y la propiedad romana. Pero antes de todo, vamos a saber cuáles son los objetivos de la presentación. Como punto número uno, tenemos que analizar el concepto de servidumbre en el derecho romano y su importancia en la regulación del uso de los bienes. También tenemos identificar y clasificar los diferentes tipos de servidumbre, tanto personales como prediales, para comprender sus características y funciones. Y finalmente, examinar los mecanismos de extensión de la servidumbre y sus impactos en la estructura legal de la propiedad romana. Antes de todo, tenemos que conocer cuál es el concepto desde el derecho romano. La servidumbre, servitus, era un derecho real que otorgaba a una persona el uso o goce limitado. Esta palabra es bien importante en todo este contexto, de una cosa ajena. Se trataba de una limitación impuesta, volvemos a escuchar la misma palabra, limitación, sobre un bien en beneficio de otro o de una persona determinada sin que se llegara a transferir la propiedad del bien agravado. ¿Qué tipo de servidumbres se establecen? Se conocen las servidumbres personales y las servidumbres reales. ¿Cuáles son las servidumbres personales? Que son las que benefician a las personas específicas y se extinguen con su muerte. También tenemos las servidumbres reales que beneficiaba a la propiedad y se transmite con la propiedad. También tenemos cuáles son los fundamentos de las servidumbres prediales en el derecho inmobiliario. Pues como punto número uno tenemos la injerencia. La servidumbre está ligada al predio y no a una persona. También tenemos el punto número dos, que es indivisibilidad, que no puede dividirse si no afecta al predio en su totalidad. También tenemos la permanencia, que se mantiene mientras exista los predios, que se extingan en alguna causa legal. También tenemos la limitación del dominio, que restringe el pleno ejercicio de las propiedades del derecho de la propiedad. La división o clasificación de las servidumbres reales y prediales, las rústicas y urbanas, que esto dependía sino de los predios
están situados en el campo o en la ciudad. Era algo que se definía, o sea, todo dependiendo. Las continuas o discontinuas, según el ejercicio era constante o depende del acto humanos. También tenemos el punto número 3, que son aparentes y no aparentes, según si la servidumbre era visible o no, y eran positivas o negativas, implicaban una acción sobre el predio sirviente o una obtención de la propiedad del mismo. La extinción de las servidumbres reales o prediales, las servidumbres se extinguían, eh, tenían varios factores. Una podría ser por la renuncia, que para que operara debía de ser hecha por un inconcelsu, por la confusión de la reunión de los dos fondos, en este caso del mismo propietario, con las reglas null res sua servit. No hay servidumbre sobre cosas propias, eso ya estaba definido. Por el que no usó, no hizo uso de 2 años en la época clásica, y bajo Justino de 10 y de 20 años. Entonces, el punto número 4 es por la pérdida completa del fondo dominante o del sirviente cuando es definida y ha pasado a plazo de extinción. También los tipos de servidumbres pueden ser personales. Usufructo es el derecho de usar y disfrutar un bien ajeno sin alterar a su sustancia. Y un ejemplo sería un padre le cede a sus hijos el usufructo de la casa. Entonces el hijo podría vivir en ella, podía alquilarla, podía recibir la renta, pero no podía venderla porque la propiedad sigue siendo de su padre. Entonces, por eso esto lo miramos a menudo en nuestra sociedad. Entonces, la analogía se nos hace muy buena para este término. También el número 2, que sería su uso, el derecho de utilizar un bien ajeno de manera limitada. Entonces, volvemos a esta palabra, es muy importante en lo que es la presentación limitada. Un ejemplo sería como, digamos, la municipalidad le permite a un ciudadano usar un terreno para plantar un huerto, pero sin modificarle ni obtener beneficios comerciales de la actividad. Entonces sería un ejemplo para la actividad. Entonces, el tercero sería la habitación, el derecho de ocupar una vivienda ajena. Un ejemplo que podríamos poner aquí sería que una persona mayor deje estipulado en un testamento de que eh, X persona pueda vivir en una propiedad, sin embargo no ser su dueño como tal, sino que puede vivir, puede rentarla, puede quedar sin pagar renta, puede estar ahí, pero el contrato, la cláusula queda hasta que fallezca. Entonces, al final no es el dueño, pero sí hace uso del inmueble. Entonces, el número 4 sería opera serverum, que el derecho al trabajo de un esclavo. Ejemplo sería, los ciudadanos romanos recibían herencias, el derecho de los servicios de los esclavos, quienes trabajaban en un taller de carpintería sin que el ciudadano sea el dueño esclavo. Entonces, a continuación, les brindo una conclusión general de toda la explicación, de toda la exposición, que sería: las servidumbres en el derecho romano representaban un mecanismo jurídico fundamental. Obviamente ya les había preguntado por qué, porque era para regular el uso y el disfrute de los bienes ajenos. Es importante esto. También la división entre servidumbres personales y prediales permitía distinguir entre los derechos ligados al individuo y aquellos vinculados a la propiedad de los predios. Obviamente algunas personas tenían cláusulas que eran transferidas de generación en generación. Las regulaciones y su extensión y la clasificación demostrada las
sofisticación del derecho romano en la organización de la propiedad y sus limitaciones. Bueno, en la actualidad muchos de los principios sobre la servidumbre desarrollados en el derecho romano siguen siendo aplicados, obviamente ya con una terminología que conocemos en el sistema jurídico moderno. Entonces, su estudio permite comprender la evolución de las normas del derecho reales y su influencia en la regulación del uso de la propiedad. Entonces, como les comentaba anteriormente, estos términos ya los conocemos, ya conocemos cómo es la perspectiva, pero vista desde otro lenguaje, un lenguaje que conocemos más, un lenguaje más técnico. Entonces, esta ha sido toda mi exposición. Espero me haya dado a entender y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.